Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el diseño de experimentos para un factor. Y la semana pasada les dejé algunos conceptos referentes al diseño de experimentos y yo nada más voy a ver la solución de ejercicios, pero voy a explicar un poco sobre qué tiene que ver el diseño de experimentos y cuáles son los pasos a seguir de un diseño de experimentos. Aunque aquí en esta unidad solamente se ve lo estadístico y los conceptos básicos del diseño de experimentos, ¿sí? Ustedes ya vieron qué es el diseño de experimentos, entonces lo voy a explicar un poco con este diagrama. Por ejemplo, me dice que un diseño de experimentos es una serie deliberada de un proceso. Es una prueba en las cuales se inducen cambios deliberados de las variables de entrada en un proceso en un sistema, de manera que puede observar e identificar los cambios de respuesta a la salida. Entonces yo, por ejemplo, en cualquier proceso que yo tenga, siempre voy a tener una entrada y una salida, pero en este proceso va a haber varios factores que van a afectar mi variable de salida o la variable de respuesta, que en este caso se dice que es Y, ¿sí? Y estos factores yo los puedo controlar en el proceso, pero hay otros factores no controlables que no los puedo controlar yo, pero que de alguna manera u otra tienen un efecto significativo sobre mi variable de respuesta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo quiero obtener energía a través de un autogenerador o un generador o energía eólica en un parque eólico, para yo obtener esa energía tengo que estudiar cuáles son los factores que yo puedo controlar y cuáles son los factores que no puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, los factores que puedo controlar en el autogenerador es la altura, el material con el que están hechos, el tipo de recubrimiento, las aspas o álabes, no recuerdo cómo se llaman, la inclinación, ¿sí? Todo esto yo lo puedo controlar en un proceso de generador de energía eólica. Pero, por ejemplo, el viento no lo puedo controlar, la temperatura no lo puedo controlar. Esos son factores que no puedo controlar, pero que de alguna manera u otra tienen un efecto significativo sobre mi variable de respuesta, ¿sí? Pero el diseño de experimentos me dice aquí que me ayuda, tiene como objetivo determinar cuáles son las variables que tienen mayor influencia sobre mi variable de respuesta. Si yo puedo observar cuáles son las variables o cuáles son los factores que tienen mayor efecto sobre mi variable de respuesta, pues yo voy a trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque ellas me dan un mejor resultado. También me dice que determina el mejor valor de la variable controlable que influye sobre la variable de mi respuesta. Entonces, si yo ya sé que ese factor tiene un efecto positivo y sé que cuál es el mejor de los diferentes factores que yo utilice, pues voy a utilizar ese, ¿no? Por ejemplo, si yo en un generador tengo, no sé, una altura de tantos metros y sé que tiene un efecto significativo para obtener mayor energía eléctrica y sé que la altura es un factor, entonces yo tengo que ver cuál es la mejor altura, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y determinar la mejor combinación de las variables controlables, o sea, a esa altura es la mejor, cuál es el mejor material, cuál es la mejor inclinación, dónde puedo obtener mayor viento o a qué altura se obtiene mayor viento, y establecer la combinación óptima de las variables controlables para minimizar los efectos de las variables que yo no puedo controlar. Entonces, yo, si controlo si las controlo, puedo hacer que estas pueda obtener un
no, o sea, más bien las pueda disminuir esto para que a la hora de mi salida o mi variable de respuesta no se vea afectada por estas variables que yo no puedo controlar, ¿sí? Entonces, aquí viene vienen las secuencias de la actividad, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en este tema, en estadística, es la conjetura, que conjetura no es otra cosa que es una hipótesis. Acuérdense que hipótesis es una suposición en estadística. Después es el experimento, prueba efectuada para investigar la hipótesis. Aquí, en esta materia no hacemos el experimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los experimentos ya están hechos. Yo lo único que yo voy a obtener son los datos, ¿sí? Análisis, aquí es análisis estadístico de los datos obtenidos del experimento. Entonces yo voy a hacer la conjetura y voy a hacer el análisis y voy a hacer la conclusión. El experimento no, ¿por qué? Porque yo nada más voy a hacer lo estadístico, ¿sí? En este tema. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, y en este ejercicio habla de un ingeniero en electrónica está interesado en el efecto sobre la conductividad de una válvula eléctrica que contiene 5 tipos diferentes de recubrimiento para los tubos de rayos catódicos utilizados en un dispositivo de visualización de un sistema de telecomunicaciones. Se obtienen los siguientes datos sobre la conductividad. Entonces aquí el ingeniero está interesado en saber el efecto, aquí me está diciendo, está interesado en el efecto sobre la conductividad de una válvula eléctrica, y me está diciendo que tiene 5 diferentes tipos de recubrimientos. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, tengo los 5 tipos de recubrimientos y él midió la conductividad. Aquí me está diciendo que tiene el recubrimiento número 1 hasta el 5. Y midió con el tipo de recubrimiento número 1, midió 4 veces, la conductividad para el 1, 4 para el recubrimiento 2, 4 para el 3, 4 para el 4 y 4 para el 5, ¿sí? Ahora me dice que conteste los siguientes incisos. Realice la hipótesis, que es el inciso A, y el inciso B. El tipo de recubrimiento afecta la conductividad de la válvula electrónica. Entonces yo tengo que ver si el tipo de recubrimiento afecta de manera significativa la conductividad de la válvula electrónica, y utilizo un alfa de 0.5. Entonces, a ver, jóvenes, en este tema hay varios términos que hemos visto. ¿Dónde están esos términos? Aquí está, ¿sí? Aquí el factor son las variables independientes que pueden influir en la variabilidad de la variable de interés. Entonces, en este caso, ¿cuál es el factor? ¿Qué es lo que tengo aquí? Los diferentes tipos de recubrimiento. ¿Cuántos tipos de recubrimiento? Tengo 5. Entonces el ingeniero quiere saber si el factor, que es el tipo de recubrimiento, tiene efectos significativos sobre la conductividad de las válvulas, ¿sí? Nivel son los valores que pueden obtener el factor a estudiar. Entonces, nivel son los valores que puede obtener el factor a estudiar. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo el factor, ya dije que era el tipo de recubrimientos. Ahora, ¿cuántos tipos de recubrimientos tengo o cuántos niveles tengo? Pues en el ejercicio me dice que tengo 5 niveles. ¿Por qué? Porque tengo 5 tipos de recubrimientos. Entonces a eso se llama niveles, ¿sí? Y efecto es el cambio de la variable de respuesta por el cambio del nivel de un factor. Entonces, efecto, yo voy a ver si a la hora de cambiar estos niveles yo tengo un efecto significativo sobre mi variable de respuesta.
Entonces, a ver, jóvenes, aquí en el ejercicio me está pidiendo que realice la hipótesis y que realice que si el tipo de recubrimiento afecta la conductividad de la válvula electrónica, utiliza un alfa de 0.5. Para eso yo tengo que hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, aquí en el pizarrón, es la simbología que vamos a utilizar para el ejercicio. Y, por ejemplo, A me dice de tratamientos. En tratamientos, pues vamos a ver ahorita que habla. N es de réplicas para cada tratamiento, N es total de datos y Y es la variable de respuesta y X es el factor. Si se fijan, dijimos que el factor es el tipo de recubrimiento, ¿sí? Tipo de recubrimiento. La variable de respuesta es igual a conductividad. Tratamientos, ¿cuántos tratamientos tengo? Dijimos que teníamos 5 tipos de recubrimientos, entonces tratamientos es igual a 5. ¿Por qué? Porque tengo 5 diferentes tipos de recubrimientos, o sea, réplicas. ¿Cuántos datos tengo? Si se fijaron, yo para el tipo de recubrimiento 1, ¿cuántos datos tengo? Tengo 4. Entonces aquí N va a ser igual a 4, ¿sí? Y total de datos, 5 por 4, 20. Entonces, esto yo lo necesito para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, A es igual a tratamientos, que son 5. ¿Por qué? Porque el tipo de recubrimiento, que es el factor, son 5. La variable de respuesta es la conductividad. El número de réplicas para cada tratamiento son 4 y el total de datos son 20. ¿Por qué? Porque 5 por 4 son 20. O si yo hago la suma de esos datos, voy a obtener que son 20, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Ahorita vamos a continuar con lo siguiente.